avanzando. Buen día, ¿cómo les va a todos y todas? Tanto tiempo que no nos vemos. Buenos días, profe. Antes de empezar, quería hacer algunos comentarios de cómo vamos y cómo vamos a ir avanzando. Nosotros vamos a tener una clase hoy de convolución. Yo tengo un problema personal que pude solucionar, arreglar un poquito más de tiempo. Por eso le había dicho al profe que les avisara que a lo mejor arrancábamos 9:30, pero después me dijo que tenían una materia antes, así que directamente decidimos arrancar 10:30. Yo solucioné, estiré un poquito de tiempo en lo que tenía que hacer, así que vamos a trabajar hasta las 12 menos 10, 12 más o menos, lo que implica que no vamos a hacer un recreo en el medio, vamos a ir derecho y a las 12 vamos a cortar. Es muy posible que nos queden algunas cositas pendientes de convolución, por eso no nos volvemos locos ni se preocupen. A mí me gustaría dar otra pequeña clasecita de convolución, así que la semana que viene vamos a ver el tema del día, que sería el Fourier, pero a su vez vamos a trabajar un poquito más de convolución, o sea, capaz que la clase sea un poquito más larga, capaz que nos quedemos como hasta las 1:30, por supuesto haciendo algún recreo en el medio. Así que no se preocupen, porque vamos a hacer las clases necesarias para entender bien el tema de convolución. Otra cosa que les quería comentar, si bien yo lo tengo separado por curso, me tengo que poner a ver ese trabajo uno por uno, el práctico de serial, el auto de la serial estuvo bastante bien, hubo muy buenas notas, de hecho hubo muy buena cantidad de exámenes que terminaron con 10, o sea, con todas las respuestas bien hechas. Así que en general creo que con ese tema nos podemos quedar tranquilos. El próximo lunes, ¿no se escucha bien? Se escucha muy lejos. Ahora sí, profe, creo que estaba tapando el micrófono o algo. Se trabó un poco ahí. A ver, ¿ahora me escuchan bien ahora? Sí, ahora se escucha mejor, profe. Ah, no, pero puede ser el tema de internet, pero no me ha avisado. ¿Ahí se está escuchando mejor? Sí, se escucha. Ah, bueno. Bueno, avísenme cualquier cosa. Avísenme, por favor. Entonces les decía que, bueno, recapitulando un poquito, lo de Serial estuvo muy bien, la autoevaluación. Y el próximo lunes va a estar publicada en el aula virtual la autoevaluación de convolución, que creo que va a ser ya publicada el sábado, capaz, o sea, la quiero empezar a hacer el sábado, domingo, creo que yo ya el sábado a la mañana la voy a subir. De igual manera, esa va a tener la misma lógica que el de señales, o sea, la idea sería que la traten de hacer ustedes, que puedan consultar, pero lo que sería bueno tener ahí como un registro de cómo han entendido el tema y cómo vienen con el tema. Ustedes tuvieron 2 clases teóricas, me contó el profe que estuvieron haciendo algo de práctico, pero bueno, yo hoy voy a arrancar de 0, 0, 0, voy a explicar 2 o 3 convoluciones bien claritas para que ustedes lo tengan en cuenta, y si nos queda algún tiempito vamos a hacer un par de ejercicios más o habilitamos para consultas. De igual manera, 12 menos 10, 12 menos 5, yo lamentablemente por cuestiones personales tengo que cortar hoy, así que vamos a hacerlo largo, vamos a hacerlo derecho sin recreo, y a las 12 empezamos. A las 12 cortamos. ¿Alguna duda? ¿Alguien que necesite preguntar algo en este momento? No, yo quería hacer una duda acerca de las propiedades de la convolución. Pero eso, ya que usted no va a poder hacerlo al final de la clase, no importa, así que bueno. No sé, eso Vale, si tenemos un tiempito ahora, lo hacemos, y si no, lo dejamos para el próximo jueves. Sí, no, era para ver cuando una convolución era, o sea, todas las propiedades, si me la podía explicar un ratito, o sea, en un ejercicio para verlo. ¿Cuáles propiedades de la convolución? La estable, invariable en el tiempo. eh, Bueno, dale, invertible. déjame que vemos si tenemos tiempo, y si no te preparo algo y se los explico el jueves que viene a todos. De igual manera, eso no lo vamos a plantear en los ejercicios, lo que vamos a hacer, eso es más bien una cuestión teórica, pero si necesitan que les tire una mano,
La semana que viene lo vemos. Dale, dale. Bueno, voy a compartir pantalla entonces y vamos a trabajar con una pantalla un poquito interactiva, así que les pido que si no están viendo bien lo que estamos planteando, me avisen. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo resumen. Ustedes ya tuvieron 2 clases, así que en realidad yo no me voy a extender mucho con esto. Sí quiero que quede claro que la convolución es una operación matemática nueva que ustedes están viendo, que resuelve sistemas matemáticos, sistemas de procesamiento de señales, y en este caso nosotros solo vamos a ver la convolución para resolver sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Qué quiere decir sistemas lineales invariantes en el tiempo? Que tienen la característica fundamental de esas 2 cuestiones que están planteadas ahí. Lineales quiere decir que el crecimiento de una de las variables generalmente provoca un crecimiento proporcional de la otra variable. Invariante en el tiempo quiere decir que el sistema se comporta igual en tiempos iguales. Eso básicamente más o menos sería la idea. Ustedes ya la trabajaron con el profe, así que básicamente no me voy a extender con eso. ¿Cuál es la notación y qué vamos a resolver nosotros cuando resolvemos una convolución? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que nosotros vamos a resolver es un sistema LTI, que es esto que está acá. Y lo vamos a denotar IDT igual a X de T convolución, ese asterisco va a representar la convolución, X de T en convolución con H de T. ¿Qué vamos a resolver cuando resolvemos una convolución? En cierta manera lo que estamos resolviendo es una medida o es una cuantificación. La función IDT termina registrando de qué manera una señal se ve influida por otra cuando ambas confluyen en un determinado tiempo. O sea, sería, por así decirlo, el producto de hacer la interacción entre 2 señales, que ahora vamos a decir cómo se llaman, y cómo se produce esa interacción de esas 2 señales, cuál es el producto que se forma. Producto no en el sentido de multiplicación, sino en el sentido de resultado, ¿no? Sería la convolución en cierta forma mediría la superposición de 2 señales y esa superposición, cuál es el resultado que provoca. ¿Por qué hablamos de sistemas? Porque es muy interesante esto, porque estamos hablando de sistemas porque hay, en cierta forma, hay una salida, hay una entrada y hay un proceso entre comillas. ¿Qué quieren decir las señales IDT, XDT y HDT? Bueno, IDT es la salida del sistema, o sea, es la señal que es el resultado de llevar adelante o de resolver el sistema. ¿Sí? ¿Qué es la entrada? ¿Qué es XDT? Bueno, XDT es la señal de entrada, o sea, es la señal que yo le pongo como activación al sistema, la señal que activa el sistema, la señal que lo pone en funcionamiento el sistema. Y HDT, en cierta manera, sería el proceso del sistema, sería el proceso. ¿Qué quiero decir con el proceso? El proceso sería, si yo lo pienso como la teoría del sistema, sería entrada, proceso y salida. Bueno, básicamente HDT es el proceso. Pero conceptualmente, ¿qué es HDT? Bueno, HDT es la respuesta al impulso del sistema. Quiere decir lo siguiente, que si la entrada del sistema fuera un impulso, la salida sería HDT. Esto quiere decir que si yo le pongo un impulso como entrada, el sistema responde como dice la señal HDT. O sea, por ejemplo, si la señal HDT es una función seno de t, quiere decir que ese sistema en particular, si yo lo activo con un impulso, el sistema se va a comportar como una sinusoidal, se va a comportar como un seno de t, si lo activo con un impulso. Ahora, si lo activo con cualquier otra entrada, el sistema se va a comportar de otra forma. Y eso es lo que nos va a mostrar IDT. O sea, IDT va a terminar diciendo que si este sistema con el impulso se alteraba de esta forma,
con cualquier otra señal se va a alterar de otra forma. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a calcular. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a calcular. Por eso, en general, y para que lo vayan pensando, se puede pensar, valga la redundancia, que por cada sistema que yo tengo una sola respuesta al impulso, que es el HDT, que sería la característica del sistema, lo que lo caracteriza al sistema, y tengo infinitas salidas, infinitas entradas, que pueden ser todas las señales que yo le puedo cargar al sistema como entrada, y por lo tanto voy a tener infinitas salidas, voy a tener una salida por cada entrada diferente. Eso básicamente es lo que habría que tener claro como una visión inicial. Después ustedes han demostrado con el profe el integral de convolución, este que está acá, que básicamente dice que la salida va a ser la integral de menos infinito a más infinito del producto entre x de tau. Esta letra no es una t, es una tau, es una variable auxiliar que vamos a usar para poder resolver la convolución, por h de t menos tau por el diferencial de tau. O sea, quiere decir que vamos a hacer la integral de todos los productos entre x de tau y h de t menos tau, y ese va a ser i de t. O sea, esa va a ser la salida del sistema. Fíjense que yo acá me adelanté y escribí, en relación a lo que vos ya estabas preguntando, Agustín, de las propiedades, ya escribí matemáticamente, por así decirlo, que la convolución tiene en cierta forma la propiedad de la conmutatividad. Con lo cual, es lo mismo de decir x de tau por h de t menos tau, que decir h de tau por x de t menos tau. Es lo mismo. O sea, es lo mismo que yo deje fija a la señal de entrada y desplace la señal de respuesta al impulso, o que deje fija la señal de respuesta al impulso y desplace la señal de entrada. Es lo mismo. La resolución es exactamente la misma. Esto no es una conmutatividad como era 3 por 2 igual a 2 por 3, pero en cierta forma podemos plantearlo así. Es lo mismo hacer con la entrada el proceso que hacerlo con la respuesta al impulso. ¿Alguna duda hasta acá antes de pasar al primer ejercicio? Profe, ¿el cambio de variable lo hacíamos para que fuera más fácil la integral o para que, por los intervalos de duración, o para qué? El cambio de variable se hace básicamente por una cuestión fundamental que es esta. Fíjate, miren esta parte del integral ahí, la primera parte, cuando dice h de t menos tau. Esta señal tau es la señal auxiliar que nosotros nos va a permitir resolver la convolución. Yo ahora se los voy a explicar. Si vos te fijas, como esto está en diferencial de tau, esta señal h también está en tau. El t, ¿qué sería el t acá en la señal h? Una constante. Sí. El tiempo no es. Desplazamiento. El desplazamiento, correcto. Eso es un desplazamiento. Sería una constante en el integral, pero es el desplazamiento. Quiere decir que yo estoy multiplicando a la señal x, que no está desplazada, por una señal h que está desplazada. Y fíjense que la señal h está desplazada t lugares. Porque acá no dice 1, ni 2, ni 6, ni 20, ni 500. Dice t. O sea que, en cierta forma, lo que yo quiero que vayan viendo es que si yo calculo el i de 1, lo voy a hacer acá así, muy bruscamente. Si yo calculara, esto lo borro después porque no quiero que quede. Si yo calculara el i de 1, lo que estoy haciendo es el integral de x de tau por h de 1 menos tau. Menos tau. Diferencial de tau. O sea, si yo calculo la salida para el tiempo igual a 1, la señal h es 1 menos tau. Quiere decir que es la señal desplazada un lugar. Si yo calculo el i de 2, la señal h sería h de 2 menos tau. O sea que es otra señal distinta. Es otro h desplazado a otro lugar. En realidad,
yo no me voy a poner a hacer uno por uno los cálculos del ID1, el ID2, el ID3, el ID4, no. Este integral es el que me permite hacer, obtener directamente la salida sin tener que hacer uno por uno los puntos. Pero lo que quiero que vean, y en relación a tu pregunta, es que lo que significa ese T que está ahí no es otra cosa que cuánto se desplaza H para cada uno de los valores de I. Que ahora lo vamos a ver bien. Gracias. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Para ti? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio. Yo tengo algunas cosas hechas ya acá para ir ganando tiempo y para que no se nos complique tanto. Y vamos a hacer un ejercicio primero muy simple, muy fácil. Vamos a calcular la salida del sistema I de t, compuesto de x de t en convolución con h de t. Y vamos a decir que el x de t es u de t más 3 y el h de t es u de t menos 1. O sea, son dos escalones desplazados, nada más. Dos escalones desplazados, no hay más nada para decir. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos una convolución a nivel plano? Bueno, en primer lugar, dibujar las dos señales y pensarlas en función del tiempo. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hablado de eso? Que no me importa el gráfico de la señal, sino que me importa entender en qué tiempo funciona. En este caso son dos escalones las señales, son dos escalones. Son un escalón desplazado 3 lugares hacia la izquierda y un escalón desplazado 1 lugar hacia la derecha. No hace falta que volvamos a explicar esto porque ustedes ya, por lo que se vio en las autoevaluaciones, manejan bastante bien las señales, así que no vamos a perder tiempo con esto. Lo primero que ustedes tienen que hacer, pero esto es hasta que hagan un par de convoluciones, después es obvio que lo tienen que hacer, es cambiar las variables. O sea, el x de t va a pasar a ser x de tau, y el h de t va a pasar a ser h de tau. O sea, cambiar las variables a esta variable auxiliar tau que vamos a utilizar, que yo acá en el PowerPoint lo puse como z, y no le puse tau, para que ustedes se den cuenta bien diferente de que es una letra distinta, ¿no? En realidad es x de tau, es un dibujito de letra griega, pero yo le puse una z para que no haya confusión. Evidentemente le podemos llamar z, le podemos llamar t mayúscula, le podemos llamar cualquier variable. En realidad en los libros aparece como tau, pero le podemos llamar z, cualquier cosa. Por eso yo le puse z. Entonces lo primero que ustedes hacen es cambian la variable. Y después hay que tomar una decisión fundamental. La decisión fundamental es la siguiente. Fíjense que por conmutatividad ustedes pueden dejar fija la señal X y desplazar la señal H, o dejar fija la señal H y desplazar la señal X. Lo primero que hay que tomar es esa decisión. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es la señal más fácil de desplazar y de reflejar. Y entonces hacerle las operaciones a esa. Y a la otra dejarla fija. O sea, si la señal X es una señal súper compleja, bueno, desplacemos H. Si la señal H es una señal súper compleja y la X es más fácil, bueno, desplacemos X. En este caso, y abran el micrófono, ¿cuál de las dos desplazarían? Yo ya desplacé H ahí, pero bueno. ¿Cuál de las dos desplazarían y por qué? Profe, perdón que pregunte. Siempre buscamos desplazar la más compleja, o al revés. La más simple. Al revés, la más fácil. En este caso son parecidas, porque son, digamos, pero... En este caso, ¿cómo son? En este caso son similares, pero reemplazaría... Claro, pero acá las dos señales son iguales, de complejas. O sea, una es una... Capaz que Z además... ¿Cómo? Capaz que reflejaría H de T para no hacerme quilombo con el signo negativo del -1, pero a fin de cuentas son lo mismo. Pero es lo mismo, porque uno es desplazar 3 a la izquierda y el otro es desplazar 1 a la derecha. O sea, no, fíjense que no hay diferencias notables acá. Uno es un escalón muy fácil de hacer y el otro es una señal un poco más... Y la otra es una señal exactamente igual. Ya vamos a ver el próximo ejercicio, que ahí sí podemos tomar alguna diferencia en ese sentido. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Tomar esa decisión. Cuando yo tome esa decisión,
lo primero que voy a hacer es voy a decidir que x de t, x de tau o x de z va a quedar fija. O sea, esa no la voy a desplazar, esa es la que va a quedar fija. Ya van a ver cuando hagamos ahora el ejercicio por qué se dice que está fija. Es de un punto de vista práctico exclusivamente, pero es la señal que no le voy a provocar operación. Ahora, a la señal h de tau, h de t, esta h de tau, que es u de tau menos 1, hay que provocarle esta operación, ¿no? H de t menos tau. O sea que a la señal h de t, o sea, u de t menos 1, esta señal está acá, este rectángulo celeste, hay que hacerle dos operaciones. Primero hay que obtener h de menos tau, porque acá está reflejada, en la integral de convolución está reflejada. Entonces hay que reflejarla primero. Fíjense que si la señal es de 1 hacia infinito, el reflejo va a ser de menos 1 hacia menos infinito. Y después hay que desplazarla, y esto es lo más complicado de entender, pero una vez que uno lo entiende, es como muy simple. A esta señal h de menos tau, que era esta que está dibujada arriba, ahora es h de menos tau, hay que desplazarla t lugares. Fíjense que el desplazamiento vale t. El desplazamiento no vale ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 20. Vale t. Entonces, si mi señal original iba entre 1 e infinito, su reflejo va de menos infinito a menos 1, ahora hay que desplazarla t lugares. Pero como yo no sé el signo de t, no lo conozco a t, porque en realidad t es cualquier valor del tiempo. Puede valer desde menos 1000 hasta 2000 o hasta 3 millones. O sea, es todo el tiempo el t que yo tengo ahí. Entonces, desplazarla a t lugares quiere decir que yo a este menos 1 que está acá, le tengo que sumar t. Ustedes me dirán, ¿por qué suma t, profe, y no resta t? Y bueno, porque depende del signo de t, pero como yo quiero usar todos los t, lo que voy a hacer es sumar el valor de t. O sea, correr esta función que está acá, correrla t lugares, hacia algún lado. Y correrla t lugares no es otra cosa que desplazarla así como estoy haciendo acá. O sea, este menos 1 se va a pasar a transformar en un t menos 1. O sea que mi señal final, el h de t menos tau, cuya fórmula sería esta, que no nos hace mucha falta, el h de t menos tau sería básicamente una señal que va entre menos infinito y t menos 1. Fíjense que el h de tau iba entre 1 e infinito. El h de t menos tau va de menos infinito hasta t menos 1. Este t menos 1 es fundamental, ya van a ver por qué, y siempre la señal que está desplazada y reflejada tiene que tener un puntero que apunte con un t. O sea, tiene que tener t. ¿Se entiende lo que estoy diciendo antes de pasar a la otra diapositiva? ¿Queda claro lo que estamos haciendo ahí? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a jugar con los bloquecitos estos. Yo ya tengo todo resuelto ahí, pero bueno, básicamente voy a borrar esto para que no se confundan y vamos a ir jugando un poco. Fíjense, volvemos a la diapositiva anterior. El x de t se transformó en x de tau y es el u de tau más 3, que es esto que está acá, el celeste. Fíjense, u de tau más 3 es un escalón que está desplazado 3 lugares hacia la izquierda, o sea que va de menos 3 hasta infinito. Ese es el u de tau más 3. Y la otra señal, h de t menos tau, es la que obtuvimos acá. Fíjense, h de t menos tau iba de menos infinito hasta t menos 1. Esta la obtuvimos haciendo la transformación de h, o sea, reflejándola y desplazándola. Y entonces obtuvimos esta señal. Quiero que vean que el eje acá, el eje, es el eje tau, o el eje z, en realidad, nosotros estamos usando z, es el eje z, ¿no? O sea, el eje
el eje auxiliar, que es un eje auxiliar, es el eje Z. Entonces, ¿qué significa hacer una convolución? Bueno, significa hacer lo siguiente. Significa poner las dos señales y empezar a pensar cuánto va a valer esta integral en distintos lugares del tiempo, si es que hay diferentes partes. Entonces, ¿qué les recomiendo yo hacer? Bueno, les recomiendo hacer lo siguiente. Yo lo voy a poner una flechita. Les recomiendo empezar a pensar en qué forma van a hacer ese recorrido. Y entonces, miren lo que va a pasar acá. Lo que va a pasar acá es que si yo hago el recorrido para allá, este t menos 1 va a venir del menos infinito y va a venir avanzando cada vez que yo quiera calcular un valor distinto de i de t. O sea, por ejemplo, les doy un ejemplo y eso es lo que estaba dibujado. Bueno, supongamos que yo quiero calcular i de 1000. Yo quiero calcular el valor de i de 1000. ¿No es cierto? Quiere decir que el t, si yo digo que quiero calcular el valor de 1000, el t vale 1000. ¿Cuánto valdría t menos 1? Si t vale 1000. 999. Vamos a hacer cosas así, perdón, empecé de menos infinito, discúlpenme, vamos a hacer de menos 1000. Si i vale menos 1000, o sea que está muy a la izquierda, ¿cuánto vale t menos 1? Menos 1001. Menos 1001. Bien. O sea que este puntero acá, este puntero ahí sería el menos 1001. Quiere decir que esta situación podría estar dibujando o podría estar representando esto que está acá, que es el i de menos 1000. Pero fíjense una cosa, ¿qué pasa si yo calculo, y ya se estarán dando cuenta de lo que quiero plantear, qué pasa si yo quiero calcular el i de menos 20? ¿Cuánto vale t si yo quiero calcular el i de menos 20? ¿Qué t sería ahí? ¿Cuánto valdría el Menos t? 20. Menos 20, muy bien. ¿Y cuánto valdría t menos 1? Menos 21. Menos 21, muy bien. Les hago una pregunta. Suponiendo las escalas, sacando de vista las escalas. El gráfico que está pintadito acá con el verde y el celeste, ¿está representado? ¿Es lo mismo? O sea, digo, ya sea que t valga menos 1000 o que t valga menos 20, ¿este gráfico podría representarlos a ambos? ¿A ambos casos? Suponiendo, saquen de lado las escalas. Creería que sí, profe. Sí. Y evidentemente, porque fíjense que acá, sabiendo que la señal x de tau empieza en menos 3, ya sea que t menos 1 valga menos 21, o que t menos 1 valga menos 1001, o que t menos 1 valga menos 2001, o lo que fuera, ¿qué está pasando con las señales? El x, el h, no están teniendo intersección temporal, no están en el mismo tiempo. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tratar de darse cuenta. En este caso, el h viene de menos infinito hasta t menos 1, y el x va de menos 3 hasta infinito. Y este t menos 1 no llega a menos 3. Cualquiera de estos valores que están acá están mostrando que el t menos 1 no llega a menos 3. Entonces, no es que ustedes tienen que hacer esto de hacer punto por punto, porque se van a volver locos, por supuesto, no tiene ningún sentido, sino lo que ustedes tienen que razonar es lo que está planteando el dibujo, y decir, fíjense, si t menos 1 es menor a menos 3, o sea, si este puntero que me está marcando la señal h es menor a menos 3, quiere decir que la señal h y la señal x no tienen intersección temporal.
Y entonces, como no tienen intersección temporal, la salida del sistema va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? A ver, fíjense en este integral. ¿Qué multiplico yo acá en el integral? Multiplico la x por la h. Si yo multiplico en un determinado tau, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es la suma infinita de todos los productos en un determinado tau. Supongamos, multipliquemos ahí, en ese tau. ¿H tiene valor? Sí, pero Z no. Pero X no, digo. X. Sí, pero X no. H tiene valor, vale 1, ¿o no? Sí. Pero X vale 0. 1 por 0, 0. Bien. Vamos acá. Ni Z ni X tienen valor, o sea, valen las dos 0. 0 por 0, 0. Vamos acá. X tiene valor 1, ¿o no? ¿Y H tiene valor? Acá no vale H, porque H no existe acá. Y entonces 1 por 0 me da 0. Quiere decir que no hay ningún momento, ningún Z, ningún tau, ningún Z, en el que las dos señales tengan una intersección temporal. Y como no tienen intersección temporal, la salida va a ser 0. ¿Hasta cuándo va a ocurrir eso? Fíjense, mientras t menos 1 sea menor a menos 3, quiere decir que t va a ser menor a menos 2, y por lo tanto la salida va a ser 0. ¿Cuándo cambia esta situación? ¿Quién me lo cuenta? ¿Cuándo va a dejar de ser 0 la salida? Porque acuérdense que este t puede tomar cualquier valor, ¿no? O sea que yo puedo ir moviendo este t hacia infinito, ¿no? Hacia la derecha. Cuando el valor de T haga que H se superponga con X, ¿no? Muy bien, señor. Y en este caso, Cuando T sea mayor a menos 3. cuando t sea mayor a menos 3, No, A menos 2. a menos 2. bien, en realidad cuando t menos 1 sea mayor a menos 3. A ver, miren acá, aprovechando la magia del PowerPoint. Cuando t menos 1 sea mayor a menos 3, ¿qué va a pasar? Cambió totalmente la situación, ¿no? Cambió totalmente la situación. ¿Por qué cambia la situación totalmente? Porque ahora dice t menos 1 mayor a menos 3. O sea, t mayor a menos 2. Quiere decir que ahora hay un espacio, hay un momento, hay un tiempo en el que las dos señales tienen intersección temporal. No se anula una de ellas. Las dos tienen valor. ¿Alguien me puede decir en qué intervalo de tiempo, mirando el gráfico, las dos señales tienen intersección temporal? Entre menos 3 y t menos 1, correcto. Entonces nosotros podemos poner ahí una rayita, podemos poner otra rayita, y podemos decir básicamente que entre menos 3 y t menos 1, las dos señales tienen intersección temporal. No se anulan. No se anulan o las dos o alguna de ellas. Quiere decir que entre menos 3 y t menos 1 hay convolución no nula. O sea, existe una salida no nula. Porque mientras t sea menor a menos 2, tal como probamos recién, la salida es nula, es 0. Salida es 0. Pero ahora, cuando t menos 1 es mayor a menos 3, acá está, t menos 1 mayor a menos 3, ¿qué ocurre? Que si t menos 1 es mayor a menos 3, el x y el h van a tener una intersección temporal. Y entonces, fíjense, gráficamente es mucho más fácil resolverlo. ¿Qué digo yo? Este es el integral de convolución. Bueno, ¿entre qué valores va a valer ese integral de convolución? Y fíjense, entre menos 3 y t menos 1. O sea, entre el valor más chico de este intervalo y el valor más grande. O sea, por eso es muy interesante y muy importante que ustedes puedan determinar esto, ¿no? Este intervalo. O sea, decir, acá entre menos 3 y t menos 1 hay convolución.
¿Qué convolución? ¿De qué? ¿Qué metemos adentro del integral? Y bueno, es la convolución de x de tau por h de t menos tau. ¿Cuánto vale x entre menos 3 y t menos 1? ¿Qué señal es? La señal x, que acá está pintada de celeste. ¿Los escucho? Ahí aparece el chat. Bien, Gastón, es la señal 1, correcto, es la señal 1, porque es una constante. Podría ser una parábola, podría ser un logaritmo, podría ser cualquier cosa, pero es una constante. O sea que la señal x es un 1. Ahí está, ¿ven? ¿Lo ves? ¿Ven que yo lo pinté en celeste acá en el integral? ¿Y qué es la señal h entre menos 3 y t menos 1? ¿Cómo está actuando h entre menos 3 y t menos 1? Está actuando también como una constante 1, porque también es un escalón. Entonces me queda la integral entre menos 3 y t menos 1 de 1 por el diferencial de tau. Por lo tanto, me queda entre menos 3 y t menos 1 del diferencial de tau. Me queda tau entre menos 3 y t menos 1. Y si hago bien las cosas, los calculitos acá, guarda con los signos y todas esas cosas, porque es t menos 1 menos 3, me termina quedando t más 2. T más 2. Quiere decir que la salida del sistema, o sea, la función i de t, se comporta de esta manera. T más 2. T más 2. T más 2. Fíjense lo que yo voy haciendo acá en la llave esta. Puse i de t 0 cuando t es menor a menos 2, que es lo que habíamos concluido acá. Y ahora digo, i de t es t más 2 cuando t es mayor a menos 2. Quiere decir que mi señal i de t, o sea, la salida del sistema, se comporta de manera nula antes de menos 2, y después de menos 2, ¿cómo se comporta la salida del sistema? ¿Quién me lo puede explicar? O sea, antes de menos 2 es nula, y después de menos 2, ¿cómo se comporta el sistema? Si yo les preguntara, ¿cómo? Hay que sumarle 2 al valor que tome t. Bueno, ¿y entonces qué tipo de función es esa? Ahí Leonel lo está diciendo en el chat. Una recta, una lineal. Claro, se comporta en forma lineal el sistema. Muy bien. Quiere decir que mi sistema, mi salida, o sea, si yo hago la convolución entre dos escalones, una parte del sistema se va a anular y la otra parte del sistema se va a comportar como una recta, como una lineal. Les hago una pregunta más antes de pasar al otro ejercicio. ¿Por qué no hay más partes? ¿Por qué termina acá el ejercicio? ¿Por qué no tengo que hacer otra parte más? ¿Por qué solo la salida tiene dos partes, el cero y la lineal? Que eso es muy importante que lo vean, ¿no? Porque después el producto se hace 0. ¿Cuándo se hace 0? O sea que habría otro 0. Algunas de las dos funciones vale 0 cuando no hay intersección. Pero en algún momento más va a haber un lugar más que no haya intersección. No, solo el principio. Ah, eso es lo que les quería mostrar. Miren una cosa. Por eso esto es bien simbólico, los dibujos que ustedes tienen que hacer para entenderlo. Que el t-1 esté acá. O que esté acá. O que esté acá. O sea, que se vaya más grande para allá, no importa. Supongamos que el t-1 esté ahí. ¿Qué implica? ¿Cambia algo de lo que hemos hecho? ¿A dónde habría convolución ahora? ¿Entre menos 3 y t-1 o no? O sea que la convolución sigue siendo exactamente la misma y por lo tanto este integral sigue siendo exactamente el mismo. Por eso de acá en adelante esta cuestión ocurre siempre que t sea mayor a menos 2. Siempre se va a comportar el sistema como una recta una vez que pase el menos 2 de tiempo. Porque no importa dónde yo ponga este t-1, ¿ven? Puede estar ahí, y sin embargo el integral va a seguir siendo el mismo. No va a cambiar el integral o la función que nosotros tenemos que calcular.
no va a cambiar. Básicamente no va a cambiar porque tenemos exactamente el mismo integral, ¿ven? De menos 3 hasta t menos 1. Tenemos exactamente el mismo integral. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Gente. Sí, profe. ¿Se entiende bien? Sí, perfecto. Bueno, este sería un ejercicio bastante simple, por supuesto, pero muy demostrativo de lo que significa la convolución. Les recomiendo, yo ahora voy a hacer un ejercicio, les voy a mostrar un ejercicio más y después vamos a hacer uno con impulsos. Les recomiendo que lean en el aula virtual, hay un PowerPoint hecho donde resuelve un ejercicio que tiene muchas partes y está clarísimo ahí por qué cada parte queda como queda. Es muy parecido a este, pero tiene más partes. Me interesaría mucho que lo puedan ver ese ejercicio y que lo puedan pensar, y cualquier duda, evidentemente, en la próxima clase lo vamos a ver. La próxima clase vamos a hacer un par de ejercicios más. Yo hoy estoy planteando las cuestiones generales y vamos a recuperar la clasecita que no pudimos dar el jueves pasado, así que no se preocupen. Sí les recomiendo que estaría muy bueno que traten de ver ese PowerPoint que está en el aula. Bueno, perfecto. Miren ahora. Ahora tenemos algo muy parecido, a mi entender. ¿Qué pasa acá? ¿Qué diferencia viene entre este ejercicio y el anterior? ¿Qué diferencia pueden ver entre este ejercicio y el anterior? ¿Qué eran los anteriores? ¿Qué eran los anteriores? ¿Qué teníamos? Escalones nada más. Escalones. ¿Y ahora qué tenemos? Exponenciales. Exponenciales. Exponenciales, ¿qué relación tienen con los escalones del ejercicio Están anterior? acotadas. ¿Están acotadas? Están acotadas las exponenciales en este caso. Igual que las del ejercicio anterior. Claro. Están acotadas igual que las del ejercicio anterior. ¿Lo ven a eso? O sea, las señales están absolutamente acotadas igual que antes. Una está acotada en menos 3 y la otra está acotada en 1. O sea que si yo hiciera lo mismo que hicimos, yo podría decir que este h de t se va a transformar en h de tau, que va a ser igual a ¿qué? A e elevado a la tau, esto lo vamos a poner arriba, e elevado a la tau, por, me quedó superíndice, ahí está, perfecto, por u de tau menos 1. ¿Sí? O sea, tenemos las mismas señales, o sea, tenemos el mismo acotamiento, tenemos igualmente acotadas las señales, pero la diferencia que tienen es que ahora en vez de ser constantes, porque ya no son más escalones solos, ahora son exponenciales. Les hago una pregunta. ¿Alguien puede decirme qué va a pasar con la solución en relación a esto de que estén igualmente acotadas? ¿Qué les parece que va a pasar en función de la solución, en función del I de t? ¿Se acuerdan? El I de t de la señal anterior tenía dos partes, ¿ven? Un 0 y un t más, o sea, 0 cuando t era menor a menos 2 y t más 2 cuando t era mayor a menos 2. ¿Qué va a pasar respecto a esa solución? A ver, ¿hay alguien ahí opinando en el chat? Profe, ¿Cambia la salida? Sí, por supuesto que cambia la salida. Profe, Ahora, ¿la salida no va a estar acotada entre esas dos exponenciales? Sí, pero las exponenciales, ¿a ustedes les parece que las exponenciales afectan el acotamiento de las señales? No, porque las exponenciales son funciones continuas. O sea, las exponenciales van a acotar, van a ser acotadas por el escalón. Por los escalones, ¿no?
Ahí Federico está diciendo los intervalos son iguales, la función I de t es la que va a cambiar. Y eso es correcto, esa es la respuesta correcta. De hecho, miren, vamos a hacer el... yo me fui acá. Fíjense lo que pasa. Miren, ahora tengo una señal que está básicamente, espérense que quiero mostrarles una cosa, miren, la señal x de t, que se transformó en x de tau, es e a la 2 tau de tau más 3. A esa la voy a dejar fija, es esta celeste que está acá. Pero como tiene el mismo escalón que la original, la que vimos antes, es la misma señal en el tiempo, acotada en el tiempo, nada más que ahora en vez de ser una constante, es una exponencial, ¿ven? O sea, esta señal es una exponencial. La otra señal se acota de la misma forma. El h de t menos tau se acota igual. O sea, es de t menos 1 hacia menos infinito. O sea, los escalones provocan los mismos acotamientos. Por eso yo no voy a volver a repetir lo que hice antes. Pero acá hay una cuestión fundamental y absolutamente importante que tienen que tener en cuenta. Cuando eran escalones, las señales eran constantes. Eran constantes. Por lo tanto, todo lo que valía acá era 1 y acá valía 1 también, porque eran constantes. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora pasa que este e a la 2t que está acá tiene que pasar a ser e a la 2 tau por el cambio de variable. Y este e a la t que está acá, como yo a h de t le tengo que hacer h de t menos tau, este e a la t, esta t se va a reemplazar por t menos tau. O sea, le estoy haciendo al tiempo todas las operaciones que le estoy haciendo al escalón también. Nada más que el escalón se lo estoy haciendo gráficamente a la operación. Pero esta exponencial no es e a la tau. Estaría mal si ponemos que esta exponencial es e a la tau. Porque si nosotros decimos que esa exponencial es e a la tau, no la estamos desplazando en el tiempo. Entonces, si originalmente esto era e a la tau, cuando yo haga h de t menos tau, esto va a pasar a ser e a la t menos tau. Se me arruinó el... Ahí está. O sea, esto va a pasar a ser h de t menos tau. ¿Por qué? Porque todo lo que era t originalmente va a pasar a ser t menos tau en la señal h de t. Y entonces, si esto era e a la t, ahora es e a la t menos tau. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes no le meten el t ahí, si ustedes no hacen este desplazamiento, esta señal también queda fija. A pesar de que matemáticamente uno puede decir que, o sea, gráficamente uno no se da cuenta. Pero si ustedes no le meten el t ahí, están usando siempre la misma exponencial, no la están cambiando. Y la exponencial tiene que ir cambiando porque se tiene que ir desplazando con el tiempo. Por eso necesita este h de t pase a ser h de t menos tau. Fíjense que lo que antes era h de t, ahora es h de t menos tau. Por eso este t se transformó en t menos tau. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Muy importante que lo tengan en cuenta para verlo. Ahora, vamos a pensar los cálculos. Fíjense una cosa. Cuando pensamos en los cálculos, va a haber un momento que esta señal va a estar ahí. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Cuánto vale la salida ahí del sistema? Si la señal, si t menos 1 es menor a menos 3. Que ya lo hicimos en el anterior. ¿Qué pasa si t menos 1 es menor a menos 3? ¿Cuánto vale la salida ahí, gente? 0. 0, evidentemente 0. O sea, ¿por qué vale 0? Porque ahí las señales no tienen intersección temporal. Ahora, cuando este t menos 1, fíjense que estamos haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Lo único que cambia es que en vez de ser constantes, ahora son exponenciales. Cuando este t menos 1 pasa ahí, el t menos 1 se hace mayor a menos 3. ¿Lo ven? Y entonces la integral va a ser entre menos 3 y t menos 1. ¿De qué señales? Y acá es donde viene lo complicado.
porque ahora ya no son constantes. Antes habíamos puesto un 1, acá nosotros 1 por 1. Y ahora lo que tenemos es, miren, e a la 2 tau por e a la t menos tau. E a la 2 tau, que es x, por e a la t menos tau, que es h. X de tau es e a la 2 tau y h de t menos tau es e a la t menos tau. O sea que tenemos e a la 2 tau por e a la t por e a la menos tau por el diferencial de tau. Lo puse así a propósito al integral para preguntarles una cosa. Aplicando potencia de igual base, yo puedo separar y hacer este e a la t y este e a la menos tau. ¿Por qué lo habré hecho así? ¿Por qué habré separado e a la t menos tau? Puedes sacar e a la t, ya que sería constante. ¿Cómo? E elevado a la t sería constante y lo puedes sacar integral. Claro, porque esta parte es una constante, correcto, muy bien. Esa parte es una constante, no depende de tau. Al no depender de tau, esta parte puede salir afuera. De hecho, sale afuera acá. ¿Ven? Acá tiene la t afuera. Y entonces me queda e a la t por el integral entre menos 3 y t menos 1 de e a la tau. ¿Y por qué me queda e a la tau? Y porque acá tengo e a la 2 tau y acá tengo e a la menos tau. 2 tau menos 1 tau me queda e a la tau. O sea que me queda el integral entre menos 3 y t menos 1 de e a la tau. Ese integral es el que yo tengo que resolver. Fíjense que me queda el e a la t y el e a la tau me queda evaluado entre menos 3 y t menos 1. Acuérdense que la integral de una exponencial es e a la u sobre u'. En este caso, u' vale 1, porque es la tau. Y entonces este resultado termina siendo el resultado final. Esta parte, esto que tengo, e a la t por e a la t menos 1 menos e a la menos 3, es el resultado final de la segunda parte. O sea que esta señal, este ejercicio, este sistema, es muy parecido al anterior, con la diferencia en que esta segunda parte, tal como dijo recién uno de sus compañeros, fíjense, volvamos otra vez al que eran escalones solos. Cuando eran escalones solos, era 0 cuando t era menor a menos 2 y t más 2 cuando t era mayor a menos 2. O sea, antes de menos 2 se comportaba como nula y después de menos 2 se comportaba como una recta. ¿Qué pasa ahora? Ahora, antes de menos 2 se comporta como nula. Ahí vamos de nuevo. Ahí. Y después de menos 2 ya no se comporta como una recta, porque ahora en vez de estar interactuando dos constantes, están interactuando dos señales, dos exponenciales. Y como dijo su compañero recién, la salida va a ser una cosa totalmente distinta. De hecho, es una señal exponencial. La salida, un poco más compleja, ¿no? Pero es una señal exponencial. Acá ustedes la podrían reducir a la misma expresión si quisieran. Eso, yo con que dejen este resultado final está perfecto. Con lo cual, sí podemos entender dos cosas fundamentales. Que las intersecciones temporales fueron las mismas, porque los escalones eran los mismos. Y lo único que cambió es que en vez de interactuar constantes, como en el primer ejercicio, ahora interactúan dos exponenciales, y por eso cambia la solución de la convolución. Por eso, en vez de acá poner un 1 y un 1, ahora pongo las dos exponenciales y resuelvo el integral después de convolución a través del integral. ¿Dudas, preguntas, consultas respecto a este ejercicio? Si se entendió, si se pudo ver, si quedó algo para preguntar. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos, nos va quedando una última parte y que les quiero mostrar. Y este ejercicio sí tiene partes, así que quiero que presten especial atención. Fíjense acá. Miren, dice x de t. Tenemos esta convolución, ¿no? Como siempre. Dice x de t igual a 1 cuando t es mayor a 0 y menor a 1. Y 4t cuando t es mayor a 1 y menor a 3.
Y se supone, no lo dice acá, pero todo lo otro es 0. Todo lo otro es 0. Fíjense, ¿quién me podría comentar cómo es la señal X de t? Si me la tuviera que caracterizar. ¿Qué es la señal X de t? ¿Cómo la podrían describir a la señal X de t? Alguien que me cuente. Vamos. Animarse. Va a tener dos partes constantes. Desde menos infinito a 0 va a ser 0. Sí. Desde 0 a 1 va a ser 1. Después va a ser lineal entre 1 y 3. Y después va a volver a ser 0. Excelente. O sea, es nula hasta 0. Entre 0 y 1 es una constante. Después de 1 hasta 3 es una función lineal. Y después de 3 hasta infinito es 0. Excelente, excelente. Eso lo tienen que tener re claro. Yo ya van a ver que lo dibujé después en la otra diapositiva. ¿Y la señal HDT qué es? La señal HDT es una suma de dos impulsos. ¿Sí? Fíjense, un impulso está en 1, que es este de acá, y el otro impulso está en -2, que es este de acá. ¿Sí? Es una suma de impulsos. Esto ya lo habíamos hecho, ya lo hicieron ustedes en la parte de señales, así que no tiene mucho secreto. Esa señal es h de t, a la que vamos a llamar h de tau, por el cambio de variable. Y ahora, bueno, vendría la decisión. Yo ya la tomé la decisión acá en el pizarrón virtual, pero vendría la decisión. Ustedes podrían reflejar y desplazar x, en este caso no se los recomendaría, o podrían desplazar y reflejar los impulsos, que son re fáciles de reflejar y desplazar. O sea, yo tomé la decisión de reflejar los impulsos, que son más fáciles de reflejar y desplazar. Fíjense, si la señal original era h de tau, su reflejo va a ser este, que está acá en la segunda parte. Este es el reflejo. Este impulso que está en 1 pasa a estar en -1, y este impulso que está en -2 pasa a estar en 2. Pero yo no quiero obtener la señal h de menos tau. A mí, el integral de convolución me pide obtener h de t menos tau. Y entonces a mis impulsos los tengo que desplazar t lugares. Como t puede valer cualquier valor, los impulsos terminan quedando en t más 2 y en t menos 1. ¿Ven? O sea, a este 2 le sumo t, me queda t más 2, y a este menos 1 le sumo t y me queda t menos 1. Quiere decir que los impulsos están separados por 3 lugares, pero pueden estar en cualquier tiempo, en cualquier t, el que ustedes quieran. O sea que la señal h de t menos tau termina siendo también una suma de impulsos desplazados como estos dos que están acá. Vamos ahora a pensar este ejercicio ya integralmente. Fíjense, ¿qué hice yo acá? Bueno, acá dibujé a los impulsos. Ahí está, t menos 1 y el t más 2. ¿Sí? Ahí, muy bien. Y dibujé la señal X. Acá está dibujada la señal X según lo que explicó el compañero. Entre 0 y 1 es una constante, y entre 1 y 3 es la señal 4t, o sea, una lineal. Yo la dibujé como cubito, porque a mí me interesa el tiempo, no me interesa la forma de la señal, no me afecta en nada la forma de la señal. Pero les hice esta referencia gráfica como para que ustedes entiendan que en esta parte, entre 1 y 3, la señal se comporta como una recta creciente. Lo dejamos ahí el dibujito para que lo piensen, para que lo vean. La cuestión fundamental es empezar a pensar los intervalos. Y entonces otra vez, si queremos, podemos pensar que vamos a hacer un razonamiento así, en esa dirección, desde menos infinito a más infinito. Y entonces colocamos estos impulsos muy de este lado, bien a la izquierda. Fíjense una cosa, que yo ponga estos impulsos ahí, o que los ponga, vamos a aprovechar a ver si lo puedo hacer. A ver si me deja, bien. Que yo los ponga ahí a los impulsos. No, este no, este es lo que quiero mover. Que los ponga ahí.
O que los ponga ahí, o que los ponga acá, o que los ponga acá. ¿Cambia la situación? No. Te pregunto. No. ¿Por qué? ¿Cuánto vale la convolución en este momento? 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque las señales no hay intersección entre ellas. Las señales no tienen intersección temporal. Guarda con eso. Guarda. El tema es que no están confluyendo en el mismo tiempo. O sea, los impulsos ahora están pasando en un tiempo que es mucho menor a 0. ¿Lo ven a eso? Y entonces, como no tienen intersección temporal, la salida va a ser 0. De hecho, fíjense lo que dice acá. Dije, si t más 2 es el impulso que está más lejos, el que está más cerca, digo. Si t más 2 es menor que 0, las señales no se tocan. No tienen intersección temporal. Y entonces, paso todo a t, siempre tienen que formular la salida en función de t. No me pueden dejar esta desigualdad. Tienen que decir t menor a menos 2. Si t es menor a menos 2, porque t más 2 es menor que 0, la salida es 0. Ahí ya tengo mi primer parte. Ya está, ya resolví la primera parte. Pregunta: ¿cuándo cambia esta situación? ¿Cuándo deja de ser 0 la salida? T menos 2 pasa a ser mayor a 0. O sea, T más 2. T más 2, perdón. Pasa a ser Muy mayor a bien. 0. Cuando t más 2 pasa a ser mayor a 0. Ahí está. Ahí cambia la situación, ¿o no? Porque ahí sí tenemos intersección temporal. Ahora, es lo mismo esta situación, ojalá me deje, que esta situación, o que esta situación, o que esta situación. ¿Es lo mismo? No. No, no es lo mismo. En realidad, vamos a hacer una cosa. Déjenme que haga un pequeño cambio acá, para que esto esté un poquito más a escala. A ver, más o menos. Vamos a hacer una cosa como correcto. Déjenme un cachito que quiero arreglar esto para que lo vean. Vamos a sacar esta recta, que ya se dieron cuenta, o sea, ya expliqué que es una recta, así que no se hagan problema. Y quiero que vean, si ustedes lo hacen a escala, les ayuda más para pensarlo. Bien, ahora sí, vamos de nuevo. Quiero que vean una cosa y por qué estoy arreglando esto. La distancia que hay entre estos dos vectores es 3. O sea, la cantidad de tiempos que hay acá al medio son 3 tiempos. Si ustedes toman estos 3, por eso lo puse ahí para que justo sea que coincida. Fíjense que si t más 2 es menor que 0, siempre no hay convolución, no hay convolución, no hay convolución, no hay convolución, hasta que en algún momento empieza la convolución. ¿Lo ven? ¿Por qué yo les estoy diciendo si es lo mismo esa situación, así es lo mismo que esta, o si es lo mismo que esta? Básicamente porque si ustedes tienen situaciones diferentes, van a tener integrales diferentes, integrales de convolución diferentes, y si tienen integrales de convolución diferentes, las partes de la salida son diferentes. Entonces, cuando estos vectores entran acá, ahí, ustedes tienen que controlar que sea esa situación y que no tenga ambigüedades la situación. ¿Cómo yo me aseguro, que solamente el vector t más 2, el impulso que está en t más 2, afecta la señal constante 1? Bueno, le digo, t más 2 mayor que 0, sí, lógicamente, porque tenía que ser mayor que 0 para cruzar esta frontera. Pero también tengo que asegurarme que t más 2 sea menor que 1, porque si no, puede pasar, si yo no le pongo la otra condición, que t más 2 esté por acá. Acá también el t más 2 es mayor que 0. O sea, si yo me quedara solamente con la condición de que t más 2 sea mayor que 0, esta también sería una solución. Y entonces estoy siendo ambiguo, porque hay un montón de soluciones distintas acá. Entonces tengo que volver acá y decir, che, esta es una situación. ¿Cómo la reflejo?
Bueno, la regresión está diciendo que t más 2 sea menor que 1 y que t más 2 sea mayor que 0. Y entonces el t me queda comprendido entre menos 2 y menos 1. O sea, ¿por qué? Porque el único vector que está interactuando, es el t más 2 acá, nada más. ¿Cómo se calculaba la integral? Fíjense ahora. Estoy calculando la integral de un impulso por una señal. Perdón. Ahí está. Estoy calculando la integral de un impulso por una señal. ¿Cómo se calculaba la integral de un impulso por una señal? Está ahí en la pizarra, pero bueno. Tengo que evaluar la señal en el lugar donde está el impulso. Fíjense una cosa. ¿Qué señal es ahí? La amarilla. ¿Qué tipo de señal es? Una constante. Una constante, ¿que vale cuánto? 1. 1. Muy bien. Entonces tengo que evaluar la señal constante 1 en t más 2. Si yo evalúo una señal constante en cualquier lado, me sigue dando siempre 1. Por eso la salida entre menos 2 y menos 1 es 1. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy evaluando el impulso en la señal. La señal es una constante en este caso, o sea, por eso me queda 1. Pero ahora vamos a cambiar de jugada. Y entonces ahora, perdónenme, pero vamos a cambiar la jugada y vamos a empezar a hacer otra cosa. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora esto, y ahora sí simbólicamente, antes estaba ahí y ahora va a estar acá. Fíjense que yo tengo una distancia de 3 entre más 2 y menos 1, lo que implica que el vector que está en t más 2 ingresa a la otra señal y este que está en t menos 1 todavía no ingresa. Por eso ustedes tienen que hacer los análisis a escala para darse cuenta de esto. Entonces, ¿cómo represento esta situación que está actualmente en la pantalla? Le digo, el t más 2 sea mayor a 1. Pero ¿cómo hago para representar que todavía el t más 1 no ingresó? Podría decir, no puedo usar el t más 2 de nuevo, porque si uso el t más 2 me tendría que poner a calcular cuánto tendría que ser para que el t menos 1 no entre. Pero fíjense que si ustedes toman ese dibujito que está ahí, está clara la situación. T más 2 mayor que 1, t menos 1 menor que 0. Ahí está. Entonces, si t más 2 tiene que ser mayor a 1 y t menos 1 tiene que ser menor a 0, el t me queda comprendido entre menos 1 y 1. Fíjense, pongamos a los intervalos rojos. T menor a menos 2. T mayor a menos 2 y menor que menos 1. O sea que el extremo superior del intervalo anterior era menos 1. Cuando vengo acá, el extremo inferior del intervalo que sigue es menos 1. Y va hasta 1. Entonces, ¿cómo calculo la integral ahí? Es la integral de una señal por un impulso. ¿Cómo se calcula la integral de la señal por un impulso? Evaluar la señal en el lugar donde está el impulso. O sea, evaluar 4 tau en t más 2. Lo que implica que me queda 4 por t más 2. Porque tau vale t más 2. Así se calcula la integral de un impulso por una señal. Evaluar la señal en el lugar donde está el impulso. Lo que implica que me queda 4 por t más 2. ¿Cuál es la situación que sigue? Ahora ya no. ¿Cuál es la situación que sigue? ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos configurar la situación que sigue? El impulso de t menos 1 adentro de la constante y el t menos 1 ingresa acá. Muy bien. Y si t menos 1 está entre 0 y 1, si t menos 1 está entre 0 y 1, el t más 2, esto lo vamos, espérense que lo vamos a modificar. Vamos a modificar las escalas para que lo vean.
Vamos a modificar la escalita para que lo vean. Ahí está. Profe, pero o sea, el Perdón. intervalo entre t-1 y t+2 no es lo mismo que de 0 a 3. ¿Cómo? Claro, el intervalo... Ah, sí, perdón. Eso es lo que tenemos que modificar. Vamos a modificar todo. Perdón. Vamos a dividir ahí y vamos a meter este bloquecito acá adentro. Ahí está. Sí, ahí le estábamos errando. Borramos esto para que no se confundan. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, fíjense ahora. Ahora va a salir bien. Fíjense ahora. Este era el 0. Este fue el primero cuando hicimos que el t+2 confluyera con la señal 1. Espérenme que voy a correr el 1 este. Ahí. Ahí está. Y el 3. Ahí. Bien. Entonces, hicimos esto. Primera solución. Segunda solución, esto. Tercera solución. El t+1 ingresa ahí. Pero cuando el t+1 ingresa ahí, el t+2 ya se fue. Entonces, ¿cómo hago para asegurarme esa situación? ¿Cómo puedo decir la desigualdad ahí? Bueno, muy fácil. Que t-1 sea mayor que 0 y t-1 sea menor que 1. Porque yo lo estoy obligando a que el vector esté ahí adentro. Si t-1 es mayor que 0 y t-1 es menor que 1, t me va a quedar comprendido entre 1 y 2. T va a quedar comprendido entre 1 y 2. ¿Y cómo hago el integral? Bueno, el integral del impulso por una señal es la señal evaluada en el impulso. Como es una constante, bueno, evidentemente me queda 1. O sea que la solución es 1. ¿Cuál es el intervalo que sigue? Bueno, el intervalo que sigue... ¿Por qué se me está moviendo? Ahí está. Ahí está. El intervalo que sigue es... ¿Cuál es? Y el intervalo que sigue es este. Cuando la señal t-1 confluye ahí. ¿Cómo me aseguro esa situación? Bueno, que t-1 sea mayor a 1 y que t-1 sea menor a 3. Con lo cual, el t, o el tiempo real, queda comprendido entre 2 y 4. Con lo cual, el t-1, ahora, el vector que está en t-1, el impulso que está en t-1, está interactuando con la señal 4 tau. Quiere decir que tengo que evaluar 4 tau en t-1. Evaluar la señal 4 tau en t-1. ¿Y qué significa evaluar la señal 4 tau en t-1? Reemplazar tau por t-1. Y me termina quedando 4 por t-1. O sea que es esta solución que está acá. ¿Sí? ¿Y cuál es la última situación? Y bueno, la última situación, y con esto evidentemente se termina el ejercicio, es cuando t-1 es mayor a 3. Cuando t-1 es mayor a 3, t-1 mayor a 3, t va a ser mayor a 4, el t verdadero, y por lo tanto el i de t va a valer 0. Fíjense que de acá en adelante, sea cual sea el valor de t-1, ya la solución siempre va a ser 0. ¿Sí? O sea, a ver, repasemos acá que tenemos el dibujito bien hecho. Ahí, ¿cuánto daba la solución? ¿Cuánto da la solución ahí? 0. 0. El primer cambio es cuando el t-2 influye ahí. ¿Cuánto nos daba ahí? 1. Después, cuando t-2 influye ahí, pero todavía no entró el t-1, ¿cuánto nos daba? 4 por t+2. Después, cuando entra el t-1, pero sale el t+2, ahí nos queda 1, de nuevo. Después, cuando el t-1 influye acá, en cualquier lugar de acá, ahí nos queda 4 por t-1. Ay, no sé qué pasa hoy con mouse. Y por último, la última situación que vuelve a ser 0. Este es un ejercicio que tiene muchas partes, porque tiene muchas variaciones el ejercicio a medida que yo voy pasando de menos infinito a más infinito a la señal h. Quiero que anoten, con esto ya vamos a ir terminando, yo ya tengo que cortar en 5 minutitos. Quiero que vean algo fundamental y muy importante y que me gustaría que lo reflejen y lo anoten. Y ahora que empiecen a hacer ejercicios, inclusive la autoevaluación el lunes, quiero que lo tengan en cuenta.
Miren, la solución final sería, miren, 0 cuando t es menor a menos 2. 1 cuando t es mayor a menos 2 y menor a menos 1. 4 por t más 2 cuando t es menor a menos 1 y mayor a 1. O sea, mayor a menos 1 y menor a 1. 1 cuando t es mayor a 1 y menor que 2. 4 por t menos 1 cuando t es mayor que 2 y menor que 4. Y 0 cuando t es mayor que 4. Si ustedes se fijan en esos 6 intervalos, en los 6 que están pintados en rojo, tienen una característica fundamental esos 6 intervalos, y es algo que les va a permitir saber si ustedes han hecho bien la convolución. Y es lo siguiente. Esos intervalos, anoten o ténganlo en cuenta, tienen que cubrir todo el eje real completo, todos los tiempos. Si en esos intervalos que ustedes hacen cuando resuelven el ejercicio final se dan cuenta de que le falta algún pedazo de tiempo, es porque lo han hecho mal. Y la otra condición fundamental que tienen que cumplir esos intervalos, evidentemente, es que ninguno puede tener intersección. No pueden estar solapados esos intervalos. No pueden tener, no puede ser que dos intervalos distintos ocupen el mismo tiempo. Porque quiere decir que ahí también han interpretado mal el ejercicio. Fíjense, este intervalo... Una consulta, profe. Dale. ¿Qué pasa con los extremos del intervalo? Porque en los extremos del intervalo, digamos, en los ejercicios que hice, como que la convolución daba lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, suponete que yo en un ejercicio me daba que la función valía 2t de 0 a 1. Sí. Y en otro ejercicio, y valía 2 en adelante, ¿no? Sí. Cuando lo evaluaba justo en el intervalo en 1, me daba lo mismo, sea cual sea el caso. Esa era mi duda. Correcto. Claro. O sea, el igual en ese caso. Sí, en realidad, si ustedes se fijan, como los puntos críticos son infinitésimos, nosotros no nos hemos preocupado mucho por los puntos críticos. Nos hemos preocupado por las desigualdades. Menor a menos 2, mayor a menos 2, y así sucesivamente. Pero si vos tuvieras que calcular justo el valor, suponete el valor ahí, o sea, cuando t más 2 es justo 1, ¿ves? Lo calcules por cualquiera de los dos extremos del intervalo, te va a dar igual. Es correcto eso. Es lo que estás diciendo. Está perfecto. Lo que yo les estaba intentando decir recién era que los intervalos no se pueden superponer, ¿ves? Uno termina en menos 2, el otro empieza en menos 2. Termina en menos 1. El que sigue empieza en menos 1 y termina en 1. El que sigue empieza en 1 y termina en 2. El que sigue empieza en 2, termina en 4, y el que sigue empieza en 4. O sea, no podría existir un intervalo que comparta el mismo tiempo con otro intervalo, porque si lo hicieron así, quiere decir que se han confundido en alguna de la determinación del intervalo como está acá planteado en el ejercicio. Fíjate que en relación a lo que vos decís, Santiago, vos podrías calcular el valor en 2, este valor en 2, lo podrías calcular con esta señal. Con cualquiera de los dos. O con cualquiera de los dos, con la otra también. Y te va a dar lo mismo. Porque si vos ¿Y lo es otra este, forma de chequear si está correcto el ejercicio? ¿Cómo? Que si vos eso sería otra forma de chequear si el ejercicio está hecho de manera correcta. Sí, que si es una vos forma lo de chequear. evalúas justo en el extremo, los dos intervalos tienen que dar lo mismo. Sí, pero acuérdate que lo importante, lo más importante es tratar, es entender esto que estaba diciendo. No es ese punto en sí. Sí, de que no haya intersección temporal, ¿no? Sí, correcto. Estamos de acuerdo. Gente, ¿se entendió más o menos? Más o menos. La convolución no es algo que se pueda entender de una sola vez. Hasta que uno no se pone a hacer ejercicios, no le va a terminar de encontrar la vuelta. Es un proceso bastante muy artesanal, en el que cada ejercicio es como una propuesta diferente. No hay mucho algoritmo acá que digamos, mucho de interpretación, mucho de que ustedes puedan revisarlo.
Así que en ese sentido, los invito a que traten de hacer ejercicios. Hay mucha ejercitación en el aula, todo está con soluciones. Les recomiendo ver el PowerPoint ese que les digo, que tiene una resolución completa. Y bueno, la semana que viene vamos a dedicar la clase un ratito y vamos a dedicar también a la convolución para completar lo que yo quiero hacer en cuanto a la ejercitación. No ya de explicarlo yo, sino de poder ver consultas y todas esas cosas. Así que estaría bueno que para el jueves que viene traten de hacer algunos ejercicios para que los podamos resolver acá y ver las dudas que tengan. Yo, perdónenme, pero me tengo que retirar, tengo un problema personal, así que vamos a ir cortando acá la clase. Me quedan 3 minutitos para últimas dudas. Profe, le quiero preguntar, ¿podemos ver después el ejercicio 8? Hay un ejercicio que tiene una recta genérica con pendiente A y... Ah, sí. O sea, no sé si se acuerda que, y bueno, eso se multiplica después por como un escalón acotado y sí. un impulso unitario, pero la respuesta... Se hace la convolución con eso, sí. Lo vemos la semana que viene. Claro, porque no está desarrollado el ejercicio, solo aparece el resultado y no entiendo por qué da de resultado la misma ecuación de la pendiente. Ah, porque es una igualdad, es muy interesante ese ejercicio, sí. Sí. Buenísimo. Para decir hacer como que ese bloquecito más el impulso es como un elemento neutro, sí. Sí, lo vamos a demostrar la semana que viene. Perfecto. Lo preparo. Buenísimo. Para que lo veamos. Bien, muchas gracias. Gracias, Valentín. ¿Alguna otra duda, gente? Profe, yo no entiendo muy bien cómo se resuelven las integrales cuando ambas funciones, o sea, el dominio de ambas funciones, tienden a menos infinito o a infinito. También tengo preparado para la semana que viene un ejercicio, porque eso me quedó pendiente, no llegaba, así que el primero que vamos a ver la semana que viene es eso. Porque esas son integrales impropias, que ustedes en análisis no las han terminado de ver, y sí, necesitamos aprenderlas porque después nos van a hacer falta. Así que el próximo jueves, quédense tranquilos que vamos a resolver un... ¿Se resuelve como cualquier integral impropia, dígase usar una varita o tomar límite? Se resuelve como cualquier integral impropia. En realidad lo que vos tenés que preguntarte es si en el extremo que querés resolver la función tiene límite. Si tiene límite distinto de infinito, tomás ese número como el valor. Básicamente es eso. O sea, qué sé yo, si vos tenés una exponencial negativa, una exponencial decreciente, el límite más infinito es 0. Tiene límite 0. Bueno, lo tomás al 0 como valor de esa señal ahí. Así se resuelve la integral impropia. Lo que pasa es que tiene que tener límite, porque si no tiene límite, no se puede resolver. No es acotada, por ejemplo, la exponencial directamente. Dale, muchas gracias, profe. Si la exponencial tiene límite infinito, el integral no se puede resolver. Que eso es lo que les quiero mostrar la semana que viene. Y que nos va a hacer falta para lo que viene después también. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias, clase, profe. Les mando un saludo grande, les pido disculpas por el problema de hoy, es un problema personal que no puedo evitar, y la semana que viene vamos a hacer una clasecita más larga, recuperando temas de convolución y avanzando con lo de serie Fourier. Hagan ejercicio, hagan la autoevaluación, y como siempre el foro está disponible para todo lo que les haga falta. Les mando un abrazo, cuídense mucho, y nos vemos el jueves. Nos vemos, profe, gracias. Chao, hasta luego.